Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal. Un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. ¿Alguna vez todos hemos escuchado hablar acerca de metanoia o conversión? Pero ¿te has preguntado qué es la metanoia o qué sinónimos tiene? La metanoia es el cambio de mente, es el cambio de vida y una reflexión que te lleva a volver a ver en qué estás equivocándote para cambiar tu mentalidad. Técnicamente, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y no el apartarse del pecado. Sabemos que somos seres humanos con tendencia al pecado. La palabra griega traducida como arrepentimiento es la metanoia. Y el significado es simplemente un cambio de mente. Sin embargo, en el uso común, a menudo hablamos del arrepentimiento como, por ejemplo, cuando nos apartamos del pecado. Y hay una buena razón para ello. El arrepentimiento frecuentemente se asocia con la salvación. En las Escrituras, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo comienza su obra para llevar una persona a la salvación? El Espíritu le da al pecador un entendimiento personal y una convicción infalible de que los hechos sobre su estado espiritual son verdaderos. Esos hechos son su pecado personal, el castigo eterno merecido por su pecado, la naturaleza sustitutiva del sufrimiento de Jesús por su pecado y la necesidad de la fe en Jesús para salvarlo de su pecado. A partir de esa obra de convicción del Espíritu Santo, el pecador se arrepiente, cambia su mentalidad sobre el pecado, el Salvador y la salvación. Cuando una persona arrepentida cambia de mentalidad sobre el pecado, ese cambio de mentalidad naturalmente lo lleva a alejarlo del pecado. El pecado ya no es deseable ni divertido. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado trae condenación. Y recordemos esto: el cambio solo se logra por medio de los sacramentos. Una confesión, la comunión sacramental y, claro está, las obras de caridad. El pecador arrepentido comienza a aborrecer sus malas acciones del pasado. Además, comienza a buscar la manera de enmendar la conducta. Así que, en última instancia, el resultado del cambio de mente sobre el pecado son las buenas acciones, son las obras. El pecador se aparta del pecado y se acerca a la fe en Cristo. Esa fe se demuestra con hechos, como ya lo dice en Santiago 2:17. El cambio de mentalidad
arrepentimiento no es precisamente lo mismo que alejarse del pecado y la ejecución de las buenas obras, aunque una cosa conduce a la otra. De este modo, el arrepentimiento está relacionado con abandonar el pecado. Cuando nos referimos al arrepentimiento como el abandono del pecado, en lugar de un cambio de mentalidad, utilizamos una figura retórica llamada metonimia. En la metonimia, el nombre de un concepto se sustituye por una palabra sugerida por el original. En la Biblia podemos ver otros ejemplos de metonimia, metanoia. En Marcos 9:17, el padre afirma que su hijo tiene un espíritu mudo. El espíritu maligno en sí no es mudo. El espíritu maligno hace que el niño sea mudo. El espíritu recibe el nombre del efecto que produce en un niño mudo. Aquí la metonimia, sustituye la causa por el efecto. Del mismo modo, el uso de la palabra arrepentimiento para indicar un abandono del pecado sustituye la causa por el efecto. La causa es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. El efecto es el abandono del pecado. Una palabra se sustituye por un concepto relacionado. Eso es metonimia. Por consiguiente, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero toda la comprensión bíblica del arrepentimiento va más allá en relación con la salvación. El arrepentimiento es un cambio de mente que va desde la aceptación del pecado hasta el rechazo del pecado y desde el rechazo de Cristo hasta la fe en Cristo. Tal arrepentimiento es algo que solo Dios puede permitir. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento bíblico siempre resultará en un cambio de comportamiento, tal vez no de forma instantánea, pero sí de forma inevitable y progresiva. Y es que tan solo tengamos en cuenta este dato. La vida es un cambio progresivo. La vida no es estática. Tenemos hábitos, estados emocionales, tenemos cambios y siempre debemos enfrentarnos a cosas que ocurren y que no conocemos. También debemos dejar de lado ciertos hábitos o ciertos estados que no nos hacen bien. En psicología se indica que el hombre en su estado natural siempre está sujeto a cambios, basado en la interacción con el medio ambiente, con el ser humano, con quien lo rodea y consigo mismo. Entonces, la constante es el cambio, aunque esto parezca algo extraño de decir. Seguramente has oído decir la frase, que me acepte como soy, que no voy a cambiar. Yo nací así y así me voy a morir, como dice la canción, ¿no? Pero realmente, ¿esto es así? ¿Cuántos son los que pueden ser felices bajo esa postura de morir con un ideal? Nadie dice que una pareja, los padres o un jefe tengan la potestad y el poder para cambiarnos. Pero si de ayudarnos a mejorar se trata para ser más felices, más productivos, más amables, más solidarios, el cambio es de nosotros. Quedarnos mucho tiempo en la zona de confort no nos lleva a ningún lado. Lo mejor es que haya vaivenes en la vida. Sin duda, se debe preferir estar en un río que fluye que en un charco de agua estancada. ¿Por qué crees que en este último espacio es donde proliferan
los microbios, las enfermedades y los virus. Porque no hay estática, porque no se mueve. Básicamente, siguiendo esta comparación, una vida que no se modifica es más vulnerable al sufrimiento. Dejar esa zona de confort no es para nada sencillo y te llevará bastante tiempo lograrlo. Pero vale la pena hacer el esfuerzo. En realidad, hay que dar un salto de fe. No hay que cambiar, sino aprender cómo cambiar, que son dos cosas muy diferentes. Cambiar lo haces rápido. Aprender te lleva tiempo, pero aprender vale la pena. Puedes seguir siendo la misma persona, pero adaptada a la situación, al paso de los años, a los avances, al entorno. Obviamente, un niño no se va a comportar como un joven y un joven no se va a comportar como un adulto mayor, o un adulto mayor no se va a andar comportando como un niño o como joven. Hay etapas, hay pasos. Y si nos saltamos esos pasos, pues obviamente hay un desequilibrio. Si ese confort o esa falta de cambio está empezando a interferir en nuestro bienestar y felicidad, cuidado. Entonces es momento de dar un gran salto al charco y pasar a habitar a otro lugar. De vez en cuando podrás regresar a esa habitación, en sentido figurado, pero no volver a encariñarte con ella. Los beneficios de cambiar son mayores de los que crees o consideras. A diferencia de lo que se cree, la estabilidad que muchos buscan, sea económica o emocional, espiritual, siempre es sinónimo de felicidad. No es necesario dar un vuelco de 180 de la noche a la mañana. Puedes comenzar con pequeños detalles. Por ejemplo, vestirte de un color diferente, tomar otro camino para ir al trabajo, desayunar algo diferente, preparar una cena para tu familia, visitar una ciudad que nunca habías ido, buscar una opción diferente para tus vacaciones, decorar tu escritorio con fotografías, cambiar de lugar, escuchar música diferente, porque ojo, esto ya es un tema aparte de la conversión y el arrepentimiento y de la metanoia. El tipo de música que escuchas también habla mucho de el lugar en el que estás espiritualmente. El mensaje que tiene la música comunica. Sabemos que todo comunica. Sabemos que todo comunica, pero ojo ahí, ¿con qué música estamos escuchando? ¿O con qué tipo de mensaje nos estamos enganchando? Los ejemplos son infinitos. Solo es preciso estar dispuesto a cambiar y a mantener ese cambio. Recuerda que tardarás 21 días en fijar una actitud en tu personalidad. ¿Y qué estás esperando para salir de tu zona de confort? Comienza a vivir la vida como realmente te mereces. Ojo aquí, ojo aquí. Debemos estar atentos, no bajemos la guardia. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el enemigo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. San Pedro nos advierte con mucha claridad que el diablo está acechando constantemente nuestro corazón.
el momento adecuado para investir y quitarnos el amor del corazón. Le interesa que nos sumerjamos en la oscuridad de su mentira, que vivamos engañados con las propuestas de la felicidad. Ese león rugiente es precisamente el diablo que tiene ganas de quitarnos la fe, de alejarnos de Dios y adentrarnos en el mundo de la muerte y de la oscuridad. Tenemos que ser muy cautelosos y atentos. No olvidemos que el diablo nos estudia, nos conoce y conoce bien nuestros puntos débiles. Esas muletas de nuestro hombre viejo, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios 4:22, debemos estar siempre atentos para adelantarnos en lo posible a las trampas que nos quiera poner el enemigo, con un camino espiritual recorrido. Cada uno de nosotros puede conocer también nuestros puntos débiles, aquello por lo que pareciera que siempre me tropiezo, que pareciera que difícilmente voy a cambiar. Obviamente, el demonio sabe que por ahí es el camino más fácil para robar tu corazón.